Buenas noches, les extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que sea de gran bendición para su vida el programa que hemos preparado esta noche. Les saludo con gusto a cada uno de ustedes, esperando que haya sido una semana de bendición, una semana de fortaleza. Y aun si se presentaron algunos problemas, usted haya tenido grandes aprendizajes, enseñanzas y sobre todo victorias también. Este pequeño mensaje que quiero compartir con ustedes es un mensaje, es un mismo momento, un mismo suceso, descrito por tres personajes diferentes. Y debo decirle que cuando hablamos de una misma historia, descrita por varias personas, siempre tendremos más detalles de este evento. Uno de estos personajes es Mateo, otro personaje es Marcos y otro personaje es Lucas. Basados en este pequeño fragmento, quiero leerlo de manera textual. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús pronunció sus primeras parábolas. Explicaba en ellas la naturaleza de su reino mediante ilustraciones familiares y la manera en la que había de establecerse este reino. Durante el día había estado enseñándole a muchas personas,
también había sanado algunas más. Cada día un grupo de personas le seguían, olvidándose incluso de comer, porque querían escucharle. Y lamentablemente había un grupo de personas que también le seguía, pero con un enfoque de una crítica maliciosa. Hacían que esos labores fuesen pesados y agobiantes. Cansado Jesús de esto, decidió retirarse a un lugar solitario al otro lado de esas aguas que estaban rodeándole. Quiero decirle que esa región a la cual Jesús se dirigía, en la región de Genezaret, no estaba deshabitada, y aunque la mayoría de personas eran gente pagana, ese lugar ofrecía condiciones necesarias para un buen descanso. Así que la historia nos dice que tan pronto se despidió de la multitud, la barca zarpó. Pero como era una gran multitud la que seguía a Jesús y deseaba saber más de él, además de mirarle, entonces abordaron los barcos cercanos y decidieron seguir el mismo trayecto que Jesús y sus discípulos. Jesús había estado en actividad todo el día, así que vencido por el cansancio y por el hambre, Jesús se acostó en la popa de la barca. Así como usted y yo cuando tenemos un día lleno de actividades, no tardó en quedarse dormido. Reinaba una calma en ese lugar. Un anochecer plácido es el que había llegado. Un ambiente sereno rodeaba. Sin embargo, de repente dice la historia que las tinieblas cubrieron el cielo bajo un furioso viento. Bajaba por los desfiladeros de las montañas ese viento que golpeaba ahora las aguas, ocasionando grandes olas que azotaban sobre la embarcación. Había en esa balsa experimentados pescadores. Debemos recordar que algunos discípulos se habían dedicado a la pesca antes del ministerio de Jesús. Así que no dude que muchas veces habían llevado embarcaciones de manera segura al puerto. Habían enfrentado muchísimas tempestades. Sin embargo, esta tormenta se estaba saliendo de control. Toda la fuerza y toda la habilidad que ellos tenían no estaban sirviendo de nada. Pronto se dieron cuenta que los esfuerzos que ellos hacían eran impotentes ante esta tempestad. La tormenta cada vez se empeoraba. Se tornaba más difícil poder mantenerse a flote. En ese momento de los azotes de las olas, del viento golpeándoles, se olvidaron que Jesús estaba en la barca. La tormenta ya tenía un final conocido. Si el barco encallaba, la muerte les esperaba. Así que, una vez que esta tormenta estaba en su apogeo, ese pensamiento de morir estaba en la mente de los discípulos. Sin embargo, fue en ese momento que ellos se acordaron de aquel que había dado la orden para este viaje. Se acordaron de Jesús. Jesús, su única esperanza. Y quiero decirles a manera de reflexión, preguntarles, ¿qué hacer en esos momentos cuando estamos llenos de problemas y pareciera ser que nuestro Salvador está ahí, en calma, sin ayudarnos en nada? ¡Maestro! ¡Maestro!, llamaban a Jesús. Sin embargo, dice la historia que las tinieblas no permitían que los ojos de estos hombres, que estaban llenos de temor, pudieran ver a Jesús. Sus voces se ahogaban en el rugido de la tempestad y no había respuesta. Cuando no tenemos respuestas inmediatas, el ser humano actúa en dos direcciones. Los discípulos empezaron a tener dudas y otros se empezaron a llenar de miedo. Algunos se preguntaban, ¿será que Jesús nos abandonó? Aquel que pudo sanar a otras personas, aquel que le dio vida a algunos más, ¿ahora no puede ayudarnos a nosotros? Aquel que venció enfermedades, aquel que expulsó demonios, ¿no se puede acordar de nosotros? Los discípulos volvían a llamar, pero no recibían respuesta alguna.
Inminente hundimiento estaba frente a ellos y la muerte también estaba frente a ellos. Así que de repente la luminosidad de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin preocupación alguna. Yo no sé qué hubiese hecho usted. A punto de morir y el único que lo puede salvar está dormido. La historia dice que vinieron entonces a él, le despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. De manera imperativa, sálvanos enseguida. Ese es el clamor de las personas que han sido acosadas por tormentas de tentación y también de dolor. Mis estimados, la historia nos cuenta que levantándose Jesús en medio de esa tempestad, en medio de la barca que se movía de un lugar a otro, levantó la mano como lo hacía en esos momentos de misericordia y le dijo al mar: calla, enmudece. El mar volvió a la calma. Las estrellas volvieron a verse en el cielo. La embarcación sobre las aguas tranquilas seguía su navegación. Jesús, volviéndose entonces a sus discípulos, les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? Un silencio absoluto se apoderó en los discípulos. Había más barcos llenos alrededor que también habían presenciado tal acontecimiento. Esos barcos cercanos habían sido azotados por las olas, pero de la misma manera que fueron azotados por esas olas, sus ocupantes observaron el milagro en la tormenta. ¿Qué hombre es este que aún el viento y la mar le obedecen?, se preguntaban. Jesús, al enfrentar la tormenta, se hallaba en completa paz. Nunca hubo en su mirada o en sus palabras temor. Y debo decirles, mis estimados, que el ser humano ante las tormentas suele caer en desesperación, se llena de temor. Sin embargo, la orden de Jesús trajo calma. ¿Cómo es que Jesús podía estar en calma si había sido una tormenta que casi les arrebata la vida? Quiero aclarar, mis estimados, que Jesús estaba en calma, no por ser dueño de la tierra. No es porque Él fuese el Hijo de Dios, un personaje con diferente poder. No, mis estimados. Jesús dejó absolutamente todo eso que Él tenía, los privilegios que tenía en el cielo de lado, para poder mostrarnos a usted y a mí que el poder que ejerció sobre esa tormenta fue un poder que provenía del Padre Celestial. Es en el Padre Celestial en quien recaía la fe de Jesús. Jesús confiaba en el cuidado y en el amor de su Padre. Cuán a menudo solemos experimentar nosotros lo que experimentaron sus discípulos. Vienen a nuestra vida tempestades de tentación, tempestades de dolor, de luchas, incluso con nuestras propias debilidades. Lamentablemente decidimos batallar solos, olvidándonos que hay alguien que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza y nos damos cuenta que no podemos vencer. Hemos tenido grandes luchas en nuestra vida. Esos marineros, esos pescadores habían enfrentado grandes tormentas. Sin embargo, esta sobrepasaba las anteriores. Quizá usted ha enfrentado muchos problemas en su vida, pero ahora está presentando y frente a un problema más grande, quizá una pérdida de un ser querido, quizá un divorcio, quizá una despedida, quizá una derrota, no lo sé. Pero en algún momento de esa gran tormenta apareció un Salvador. Muchos de nosotros estamos en la tormenta y sentimos que estamos muertos en vida. Otros quizá estamos muriendo a causa de una enfermedad. Y es, mis estimados, lamentablemente, cuando en estos momentos más difíciles, entonces nos acordamos de Jesús. Y lo nombro de esa manera, porque si los discípulos hubiesen acordado de Él inmediatamente que la tormenta aparecía, no hubiesen batallado tanto.
Y a veces nos olvidamos de incluir a Jesús desde el inicio de nuestro día. Mis estimados, a veces nos acordamos de Jesús y eso es bueno. Cuando los discípulos se acordaron de Jesús, empezaron a clamar a Él. Pero no había respuesta, no al menos como ellos la esperaban. Y muchos de nosotros a veces solemos clamar a Él como lo hicieron los discípulos y pareciera ser que no responde a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Parece que no acude a ese llamado que le hacemos. Es entonces cuando el ser humano empieza a gritar de dolor, de desesperación y lleno de temor. Porque ese Dios poderoso que sanó y dio vista a los ciegos, venció a la muerte, hoy no puede librarme de mi angustia. Debo decirles, mis estimados, que si estamos pasando en medio del dolor y pareciera ser que no encontramos una respuesta, hay dos preguntas que Jesús nos hace. ¿Por qué os amedrentáis? ¿Dónde está vuestra fe? Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre. Así es como nosotros debiéramos confiar en el poder de Dios ante cualquier tempestad. Si los discípulos hubieran confiado en Él, habrían sido guiados en completa paz. Lo que voy a mencionar es fuerte, pero es necesario. El temor de los discípulos ante el peligro estaba revelando la deficiente fe en el Señor. Mis estimados, ellos usaron sus propias fuerzas y esfuerzos para tratar de salvarse y se olvidaron de Jesús hasta el momento en que reconocieron que no podían hacer nada ante la tormenta. Tal vez hemos estado luchando solos. Tal vez hemos clamado y no hemos tenido una respuesta como nosotros quisiéramos. Pero debo decirle, mis estimados, que Jesús tiene dominio sobre el cuerpo humano, sobre cualquier enfermedad. Tiene dominio sobre la naturaleza y sobre la muerte aún. Porque así como Cristo calmó la tempestad en el mar, también puede calmar las tormentas en nuestra vida. Esas tormentas que con mucha frecuencia irrumpen nuestra vida de forma violenta e inesperada. Mis estimados, clamar a Jesús fortalecerá nuestra fe en el Señor. Aprendamos a confiar en Él. Con demasiada frecuencia, la razón por la cual no experimentamos su poder en nuestra vida es porque tenemos temor y poca fe. Quiero terminar esta noche diciendo dos promesas. Compartir con usted dos versos bíblicos más. El primero se encuentra en Jeremías capítulo 33, verso 3, lo conoce. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él hará la labor de enseñarnos. Él hará la labor de responder. Pero es importante que nosotros clamemos a Él. En medio de esa tormenta, en medio de ese problema, no se canse usted de llamar a Cristo. Y el segundo lo describe el salmista. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y entonces Él hará. Los discípulos experimentaron un milagro en medio de la tormenta. Sea cual sea la tormenta que usted enfrente, no se canse de clamar a Dios. Permita que la fe en Él pueda mantenerlo en paz. Cuando usted clama en oración, Dios hace provisión de una respuesta. Es importante tener esa convicción, porque si desesperamos, no dude que entonces la paz se irá de nosotros. No dude que más dudas llegarán a nuestra mente y con ello un caos a nuestra vida. Ese mismo Jesús que hizo milagros en la tormenta, que hizo milagros en medio de enfermedad y muerte, es el mismo Jesús que hoy quiere hacer un milagro en su vida. Pero mis estimados,
Dios hace lo imposible y es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Esta noche le invito, es mi deseo y es mi oración, que usted en medio de cada tormenta no se olvide de clamar a Él, confiando, y entonces Él proveerá. Que el Señor les bendiga. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora y desde esta misma emisora, e invite a otros para que también nos puedan escuchar. Que sigan teniendo una excelente noche.